Estamos con el doctor Diego Valadez, quien ha sido un distinguidísimo funcionario público, ha ocupado cargos de altísima relevancia, pero ha dedicado fundamentalmente el mayor tiempo de su vida a las tareas universitarias. Diego Valadez es un connotado universitario y un integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al que ha pertenecido durante décadas. Es también miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio de Sinaloa. En fin, Diego Valadez es uno de los intelectuales más reconocidos en el ámbito del derecho en Iberoamérica. Quisiera comenzar recordando el tema de su tesis doctoral, el control del poder. Es un tema indispensable para quienes nos dedicamos al derecho constitucional. Usted escribió brillantísimas páginas en lo que fue originalmente su tesis doctoral. ¿Nos podría contar cuál es la dimensión de este control del poder en el constitucionalismo contemporáneo y de dónde nace su preocupación por estudiarlo? Con todo gusto, pero antes quiero hacer un agradecimiento por esa generosa introducción que ha hecho de mí. Y con relación a este tema, al del control del poder, es una preocupación que he tenido a lo largo de todo mi trabajo dedicado al constitucional, al derecho constitucional, el ver cómo interactúan los órganos del poder, y cómo pueden darse desequilibrios o cómo pueden darse relaciones asimétricas, y cómo los sistemas constitucionales contemporáneos han buscado justamente una relación de mayor simetría en las relaciones entre los órganos del poder. Todos hemos aprendido desde la escuela la gran concepción que tuvo Montesquieu cuando planteó que el poder controle al poder, que haya una relación de equilibrios mutuos. Pero lo que sabemos es que son muchos los factores que operan en las relaciones en el poder y que además hay lo que podemos considerar también como externalidades, o sea, hay factores ajenos a los órganos políticos del poder que inciden en el funcionamiento de los órganos del poder. En este trabajo yo me refiero, por ejemplo, a ese fenómeno al que denomino como estado intangible, que es el que resulta de la transferencia a entidades que no forman parte de los órganos del poder, entidades privadas en particular. La transferencia hacia ellos, que ha sido muy socorrida a partir de los años 80 del siglo pasado, de funciones públicas. Vaya, funciones incluso de seguridad, por ejemplo. Usted en su libro nos señala la importancia de ubicar un concepto nuevo de poder fuera del Estado. En realidad todo el poder forma parte del Estado, el poder político. Pero esta transferencia es una transferencia irregular, en tanto que justamente deja de ser controlada. Ahora estamos viendo en los últimos 15, 20 años, por ejemplo, que hasta las guerras son llevadas a cabo por ejércitos particulares. Hay un grupo, por ejemplo, en Estados Unidos, una organización que se llama Blackwater, que provee soldados al ejército, es decir, al Estado americano. Muchas veces los profesionales armados de Blackwater custodian a las tropas estadounidenses, por ejemplo, en Irak. El poder es el mismo. Lo irregular es que una parte de las funciones del poder político hayan sido transferidas y, por tanto, eximidas de controles, porque son transferidas al sector privado. Esa es una irregularidad, creo que es una patología de nuestro tiempo. El poder tendrá que responder, tendrá que reaccionar, tendrá que volverse a establecer como parte de un solo proceso, por una muy sencilla razón, porque los ciudadanos somos el eje del poder político. Somos los titulares del poder político, por eso el pueblo es el soberano. Cuando hay algo que escapa en cuanto al ejercicio de funciones políticas, al control de los ciudadanos, es un caso patológico. Y por eso me ha interesado este tema del control del poder. En este contexto, ¿cuál es la tarea del constitucionalismo? ¿Se vuelve el constitucionalismo que solo enfoca su tarea de control del poder a los poderes públicos, se vuelve irrelevante? ¿O es hoy más necesario que nunca y debe de mutar su objeto de estudio para, digamos, percibir
y analizar debidamente este tipo de procesos? Es esta segunda opción la que yo comparto, porque una visión clásica del constitucionalismo, que solamente se ocupe de los órganos formales del poder, deja por fuera de la regulación constitucional muchos otros procesos que también se están dando. Hay otro fenómeno, por ejemplo, al que también me refiero en este trabajo, el de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué hacen? Bueno, contribuyen en muy buena medida a la satisfacción de numerosas expectativas sociales. Por ejemplo, y usted está muy involucrado en temas de derechos humanos, bueno, el peso más importante de la defensa de los derechos humanos en una sociedad avanzada, contemporánea, lo llevan las organizaciones no gubernamentales. Y también la promoción de numerosas actividades de bienestar y de prestación de servicios de bienestar social. Ahora, son órganos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales. Eso es cierto. ¿Están regidas o no están regidas? ¿Están reguladas o no están reguladas por los órganos del Estado? Están reguladas por órganos del Estado. Y la tendencia creciente en numerosos estados, México infortunadamente no ha entrado todavía a esa etapa, es que los órganos públicos apoyen a los órganos no gubernamentales, que les otorguen subsidios, financiamiento para que puedan cumplir con sus actividades. Esto tiene la ventaja de que evita que se desarrollen de forma hipertrófica las burocracias estatales. Esa es una ventaja importante, y otra ventaja, que no se dejan de cumplir funciones necesarias para la sociedad. Pero estos son fenómenos que se tienen que ver en el constitucionalismo contemporáneo, no para asfixiar a la sociedad, pero sí para regularla. Esa función del derecho, y muy particularmente del derecho constitucional. Doctor, tocaba usted el tema de los derechos humanos, y antes había mencionado esta visión, creo yo, muy moderna, muy pues de frontera prácticamente, de visualizar el ejercicio del poder en función del ciudadano, el Estado como instrumento al servicio del ciudadano y no al revés, en esta gran transmutación de la que ya en su momento hablaba Bobbio. En este sentido, usted escribe y publica en el año 2005 un ensayo luminosísimo sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Creo que en esta reflexión que usted nos está compartiendo, esa teoría sería plenamente aplicable, ¿no es así? Así es, y es algo hacia lo que se han movido ya muchos sistemas constitucionales. En América Latina, por ejemplo, es muy claro el ejemplo de vanguardia de Argentina y también de Colombia. Y en muchos otros puntos de nuestro hemisferio también se está ya dando un desarrollo semejante. En México, lamento decirlo una vez más, nos hemos rezagado. Este es un punto en el que también hemos coincidido muchas veces y en el que estamos trabajando en términos muy paralelos, usted y yo, y muchos otros colegas de este instituto y juristas mexicanos. Pero no ha habido todavía la respuesta institucional para que efectivamente los derechos de los particulares sean garantizados frente a otros particulares, y por eso vemos fenómenos como el que se da recientemente, muchos fenómenos como los que se han registrado recientemente, de afectación de derechos de trabajadores, además a gran escala, por parte de entidades privadas, sin que haya habido la posibilidad de que contaran con instrumentos de garantía, o sea, con medios de defensa frente a la afectación de sus derechos fundamentales. Ahora, en relación a lo que usted mencionaba de las organizaciones no gubernamentales, vemos que el ámbito de actuación de muchas de ellas rebasa las fronteras. Esto creo que también implica una mutación en el objeto de estudio de la ciencia del derecho constitucional, toda vez que antes el derecho constitucional tenía un enfoque nacional, claramente, es decir, se estudiaban los poderes públicos dentro del Estado, la lógica del discurso era también al interior de las fronteras. Ese es un nuevo reto para el constitucionalismo, tener la capacidad de este pensamiento global, de este control el control del poder, que es el contenido de su tesis de doctorado y de su libro, tiene que llevarse
a la esfera también de las relaciones internacionales y de la globalización o mundialización, como le llaman? Yo estoy convencido de que vamos hacia allá. La primera gran experiencia, y ha sido un éxito, ha sido la, digámosle, internacionalización de los derechos humanos en una doble vertiente en cuanto a su fuente normativa. O sea, y este es un tema que se ha trabajado mucho, de las fuentes del derecho. O sea, hay muchas normas de origen internacional que se aplican en el ámbito interno. Y la segunda vertiente es la garantía de esos derechos, que ya se lleva a cabo también a través de tribunales internacionales. Esto es ya un hecho en América, por lo menos en América Latina, bueno, y América y el Caribe también, y en Europa está en proceso y parece que con buenas perspectivas en África. ¿El discurso constitucional ha estado acompañando este proceso? ¿Cómo se ha comportado la teoría en esta nuevos enfoques más de ámbito más global, digamos? Ha sido muy receptiva y evidentemente muchos autores mexicanos como el doctor Fixamudio, como el doctor Jorge Carpizo y por supuesto como usted mismo han contribuido a esa presencia de la doctrina mexicana en el perfil de las nuevas instituciones. El doctor García Ramírez, también investigador de ese instituto, ha contribuido de una manera muy importante en ese proceso. Ahora bien, con relación al planteamiento que me hacía, creo que todavía tenemos una beta muy amplia por desarrollar en otros aspectos que pueden también permitir la solución de conflictos internos. En este momento hemos sometido a la jurisdicción internacional problemas estrictamente de derechos fundamentales o derechos humanos. Pero también hay conflictos entre los órganos del poder. Y esos los tenemos manejados hasta este momento solo en el ámbito interno. No hay que descartar que en algún momento también algunos conflictos que se dan entre órganos del poder, en el nivel federal o de los órganos federales con relación a los órganos locales, puedan ser sometidos, así sea por la vía de consulta, a órganos internacionales, para evitar, entre otras cosas, que no tengamos salidas constructivas y salidas institucionales a los problemas que muchas veces se nos presentan. Esa sería una beta, creo yo, de desarrollo muy interesante para el futuro. Doctor, en varios de sus libros, Constitución y Democracia, por ejemplo, la parlamentarización de los sistemas presidenciales, publicado también por este instituto, o en su propuesta sobre el gobierno de gabinete, usted ha enfocado su trabajo al cambio institucional, a la posible evolución del Estado mexicano y de sus instituciones. ¿Por qué tiene usted este interés? ¿Cómo surge su trabajo en el ámbito general de la llamada reforma del Estado? El concepto mismo de reforma del Estado es un concepto interesante y desde luego es un concepto polémico. Digamos, los primeros registros que yo he identificado, a lo mejor hay otros, no los conozco, pero entre los primeros registros está la expresión que manejó en ese sentido de reforma del Estado Ortega y Gasset en los años 30 del siglo XX y luego Charles de Gaulle en Francia en los años 40 también del siglo XX. ¿En qué contexto? Ortega y Gasset se refería a la reforma del Estado justamente dentro del proceso de cambio que se produjo de la monarquía a la república. Y de Gaulle en el proceso de cambio entre una república servil de los intereses nazis, que fue el gobierno de Vichy, y una república democrática que tenía que plantear un cambio drástico con relación a la organización política y burocrática de ese gobierno de Vichy al término de la Segunda Guerra Mundial. En México, ¿cómo comenzamos a usar este concepto de reforma del Estado en los años 90 del siglo XX? O sea, hace un par de décadas. Porque se dio un cambio progresivo, acumulativo, digamos, en materia electoral. Pero no cambió la organización fundamental del Estado. Comenzó a darse un giro importante con la reforma que se introdujo en cuanto al poder judicial en el año 94, que entró en vigor en enero del año 95, de 1995. Sin embargo, esa también fue una reforma que se quedó detenida. O sea, hoy tenemos un órgano muy peculiar que es el Poder Judicial de la Federación, que tiene en su cúspide
a la Suprema Corte de Justicia, que es al mismo tiempo un tribunal de constitucionalidad, un tribunal de legalidad y que además interviene en el proceso de gobierno de todo el sistema judicial federal mexicano. Yo no conozco, querido doctor Carbonell, un caso semejante. A lo mejor lo hay, no niego que lo haya, pero yo no lo conozco. Es frecuente que si haya que en un mismo órgano judicial una sala constitucional, en fin, en algunos lugares por economía de recursos o por carencia de recursos humanos se ha optado por esa decisión, pero que tenga las tres funciones: gobernar y administrar un órgano, un poder judicial, resolver problemas de legalidad y de constitucionalidad, creo que no es lo común. Bueno, se quedó detenida la reforma y no hemos avanzado a la construcción de un tribunal constitucional en toda forma. En el orden del sistema representativo, bueno, ya tenemos un Congreso plural en función del sistema electoral que se fue decantando, pero tenemos un sistema representativo sin consecuencias. O sea, nuestros congresistas, los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores siguen aprobando todos los días puntos de acuerdo que no tienen absolutamente ningún efecto práctico. Y en cambio, no participan en decisiones importantes del Estado mexicano. Y el gobierno también está detenido en su estructura, tal como en el periodo de la hegemonía de un partido. ¿Qué resultados, qué consecuencias tenemos? Fíjese usted, bueno, usted lo ha trabajado esto mucho, pero lo voy a comentar para quienes nos están siguiendo. La democracia, el concepto de democracia ha experimentado dos grandes cambios. Digamos, la gran democracia como concepto mayoritario, gobierno de la mayoría, digamos que fue la aportación de las revoluciones americana y francesa y que se consolidó en el constitucionalismo del siglo XIX. El siglo XX introdujo niveles de corrección importantes, fundamentalmente en atención a la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos de las personas, y se consideró que tan valiosos son los derechos de las diferentes formas de organización de una mayoría como los derechos de las minorías. Y digamos que eso fue lo que nutrió en buena medida el constitucionalismo del siglo XX, particularmente después de la segunda posguerra. En México tenemos una peculiar situación de nuestra democracia. En México tenemos el gobierno, una democracia que consiste en el gobierno de la minoría. Esto es, en el año 2006, por ejemplo, el presidente de la República fue elegido con el 35% de los votos y más o menos ese era el porcentaje de apoyo parlamentario o congresual que tenía. En 2009, el apoyo para ese partido en el gobierno disminuyó al 26%. Esto quiere decir que en 2006 el 65% de la población, de los electores, no tuvieron influencia en las decisiones de gobierno. Y a partir de 2009, el 74% de los electores no tienen influencia en las decisiones de gobierno. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Si no se tiene una mayoría electoral, se tiene que construir una mayoría parlamentaria. Y entonces lo normal es que un gobierno le diga a un Congreso: este es mi programa de gobierno, discútelo y apruébamelo. No ocurre eso. Entonces tenemos que el programa, o sea, las decisiones de gobierno son las dictadas por el 24%, es decir, por una autoridad que tiene un apoyo en el 24% del electorado. O sea, hemos inventado, después de varios siglos de evolución de la democracia minoritaria. Por eso necesitamos una reforma del Estado, porque eso es una anomalía institucional. Pero hay quien dice que esa presentación de un programa de gobierno y el correspondiente apoyo en el Congreso corresponde a los regímenes parlamentarios solamente. ¿Esto es así, doctor? Bueno, corresponde a los regímenes parlamentarios por definición a todos. Y corresponde a los regímenes presidenciales que se han modernizado en las últimas 3 o 4 décadas, que son muchísimos. Inclusive, hay que tener en cuenta que el modelo presidencial original del que aparentemente tomamos inspiración en México, que fue el modelo estadounidense, sigue siendo un modelo en el que el presidente de Estados Unidos
sigue representando a la mayoría, no es un presidente minoritario. La estructura electoral, el colegio electoral que elige a un presidente en Estados Unidos, representa a la mayoría, por lo menos del colegio electoral, y no necesariamente a la mayoría de los electores, es decir, de los ciudadanos. Ha habido casos en que ha habido presidentes que han tenido más votos electorales que votos populares. Digamos, eso es una distorsión del sistema americano, pero siempre tienen mayoría. Ahora, el otro hecho es que los sistemas parlamentarios, los sistemas presidenciales se han ido racionalizando, asumiendo, incorporando muchísimas normas, muchísimas reglas de comportamiento y de organización de oriundez parlamentaria. Eso no modifica la naturaleza presidencial de un sistema. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que un presidente es elegido por un plazo fijo y no está sujeto a la confianza del Parlamento, y en cuanto a que el presidente no es responsable ante el Parlamento, lo son solo sus colaboradores, los secretarios de Estado. Es una gran diferencia con relación a los sistemas parlamentarios, donde el primer ministro es elegido por la mayoría del Parlamento y donde el propio primer ministro depende de la confianza del Parlamento. Esa es una de las tesis de su libro, La parlamentarización de los sistemas presidenciales, precisamente. Esa es la recomendación de cambio institucional que usted ha compartido con representantes políticos en el Congreso y en el gobierno. ¿Es la ruta que debe seguir México, esta modernización del sistema presidencial? Hay quienes opinan, y se ha debatido públicamente, que es momento de dar un paso más y caminar hacia un régimen parlamentario. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Sería muy arrogante de mi parte decir que esta es la ruta, la que yo sugiero con la parlamentarización del sistema presidencial. Yo simplemente he dicho que es la vía más sencilla, o sea que siempre es más fácil mejorar aquello que se conoce que adoptar aquello que no se conoce. O sea, no tenemos práctica en sistema parlamentario, entonces sería más complejo transformar nuestro régimen en un régimen parlamentario. Pero ahí mismo señalo que lo natural será que una vez que comencemos con el proceso de parlamentarización del sistema presidencial, culminemos con un sistema parlamentario. Creo que en general esa es la tendencia en el mundo. Si podemos ahorrar etapas y las circunstancias del país en determinado momento facilitan o incluso exigen un cambio drástico del régimen de gobierno, evidentemente tendremos que ir hacia un sistema parlamentario. O sea, iremos hacia allá, o por etapas, que es como yo lo propongo, que es la vía sencilla, digamos, y en la que tenemos experiencia porque hemos construido nuestro cambio institucional de una manera agregada, o de un tajo, si es que las condiciones del país en algún momento así lo exigen. Es como el tema que también hemos platicado de si reformamos la Constitución o hacemos una nueva. En realidad, creo que llegará también una etapa de la historia constitucional e institucional del país, y probablemente no esté lejana. Supongo que en 2017, cuando se discuta el centenario de la Constitución, saldrán a la luz muchísimos problemas de nuestra actual norma suprema, y va a ser muy difícil evitar por mucho tiempo más tener realmente una nueva Constitución. Finalmente, doctor, ¿cuál es la tarea de los universitarios en este contexto? Querido doctor Carbonell, yo en este punto tengo que decir que me siento muy orgulloso de los maestros que a mí me enseñaron Derecho en esta universidad, que me siento muy orgulloso de la generación de la que formo parte, porque fue una generación que en su momento también defendió, digamos, los principios de la transformación democrática del país. Pero me siento también muy orgulloso de la generación a la que usted pertenece y de las generaciones que vienen a continuación, porque cada una ha entendido su papel en la universidad y le ha dado a su función universitaria la dimensión que en cada momento el país ha requerido. El solo hecho de que estemos en un programa como este diálogo de cara a la sociedad, esta posibilidad que se le da a cada persona que desee enterarse
que desee participar, que desee entrar en el debate de lo que aquí estamos teniendo, lo puede hacer. O sea, la universidad se ha extendido utilizando los instrumentos contemporáneos de comunicación y está llevando a la preocupación de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de cualquier profesión o sin profesión específica, pero todos ciudadanos preocupados por el destino institucional del país, estas reflexiones, de manera que la universidad está cumpliendo con creces en este trabajo importante de cambio institucional. Hay que tener presente también que el propio rector de la universidad es un vocero conspicuo de las demandas en cuanto a la satisfacción de expectativas sociales y de las prestaciones de bienestar social que merece la población mexicana, entre ellas la educación universitaria en particular. Así es que muchas gracias por esta oportunidad y mi enhorabuena nuevamente. Gracias a usted, doctor, por su tiempo y por sus palabras. Muchísimas gracias. Gracias.